padres de familia nos han estado manifestando. Agradeciéndole pues este espacio a Mónica Morales, que es la persona que nos acompaña y nos direcciona todo este proceso de bioseguridad en el colegio y por ende también a Secretaría de Salud que nos regala este espacio, sobre todo para entrar a aclarar a esos padres de familia o me incluyo como madre de familia de esta situación, ¿cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones, las sugerencias para poder pues llevar a cabo como todo este proceso? Entonces, Mónica, no, ya los dejo a todos los papás que se están conectando contigo y pues para que demos apertura a este espacio. Bueno, muy buenos días a todos. Lucy ya me presentó, mi nombre es Mónica Morales, yo soy la asesora externa en salud y seguridad en el trabajo de la institución educativa. El día de hoy nos acompaña la doctora Ángela María Rincón. Ella es epidemióloga de la Secretaría de Salud y nos ha venido acompañando en todo este proceso del brote del virus mano, pies y boca. Nos va a ayudar el día de hoy a aclarar muchísimas dudas que podamos tener. Vamos a iniciar con la presentación de ella. Después vamos a tener un espacio para preguntas al finalizar, pues si de pronto hay alguna eh, punto o ítem que requiera algún tipo pues de explicación adicional. Agradeciendo de antemano, Ángela, su presencia acá, de verdad que es un gusto tenerla y bueno, yo creo que no siendo más, iniciamos con ella. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Como lo mencionó Mónica, muchas gracias rectora y a todos los presentes. Mi nombre es Ángela María Rincón Hurtado, yo soy doctora en salud pública, epidemióloga de la Secretaría de Salud, acompañando al municipio en este proceso del brote en las instituciones educativas. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando bien y que están viendo mi pantalla? Sí, fuerte y claro, y se está viendo su pantalla. Bueno, muchas gracias. Entonces, en nombre del equipo de vigilancia en salud pública de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en cabeza de nuestro coordinador, el doctor Jorge Mario Estrada y el resto del equipo, agradecemos este espacio para compartir con la comunidad educativa y con los padres de familia y cuidadores los elementos clave que debemos considerar en el contexto de este brote. No es ajeno conocer, reconocer que estamos en un brote de una extensión importante en el municipio y que lo más importante en este momento es educarnos, reconocer de qué se trata, cómo lo podemos prevenir, si ya se encuentra en nuestra institución, en nuestro hogar, cómo lo vamos a manejar, qué elementos vamos a tener de precaución en este tiempo del brote y durante cuánto tiempo es necesario estar vigilantes con los cuidados correspondientes tanto en casa como en el colegio. Están mis números de contacto, el correo de contacto, a los cuales nos pueden escribir si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia o si necesitan algún apoyo adicional. Les he venido diciendo a las diferentes comunidades educativas, ojo, esto que aprendamos hoy, esto que nos quede claro hoy, se sirva para que en la comunidad donde nosotros vivimos también podamos identificar si se está presentando el brote, si lo están manejando bien y si no lo están manejando bien, ojalá nosotros podamos ser esos ojos de la Secretaría para hacer el apoyo allá donde no tienen la información, donde no la están pudiendo manejar adecuadamente y que nosotros podamos llegar oportunamente y empezar a minimizar el brote y a recoger el brote. Esta enfermedad, denominada enfermedad de manos, pies y boca o boca, manos, pies, es una infección viral común y es importante que sepamos que este virus no es nuevo, que empezó a fluir en el ambiente y nadie sabía que existía. Este virus nos acompaña, es conocido, su primer brote fue documentado en el mundo en 1948. Y es un brote y es un virus que está presente en algunas épocas del año. Entre abril, mayo, junio, julio, él circula en el entorno, pues por los efectos del clima, porque es un virus de estación, puede circular al igual que otros. Y lo más importante de reconocer es que este virus se llama así, Coxsackie, es el virus de
la vertiente A16, cuando hablamos de virus, los virus tienen familia, tienen tipo, tienen género, y este en particular es el más contagioso y es el que de manera común circula en nuestro entorno. Y es de la familia de los enterovirus. ¿Qué quiere decir de la familia de los enterovirus? Que son esos virus que les gusta localizarse para hacer todo su crecimiento, incubación en una persona enferma en el sistema digestivo. Por eso las lesiones típicas de la boca y pues se expulsa a través de las heces fecales, la saliva, el contacto directo con ellas y el entorno cuando una persona está enferma. Entonces, el primer mensaje es: este es un virus que ha circulado a nivel mundial y en los entornos, principalmente en los entornos escolares, porque allí es donde tenemos la población más susceptible, y en la actualidad, ¿por qué vemos una circulación tan masiva? La circulación masiva principalmente se debe a la falta del reconocimiento de la presencia del virus en las personas enfermas y en el ambiente. Si una persona está enferma del virus y se queda en casa con los cuidados en casa, el virus no va a salir a contagiar a nadie. Pero si yo tengo mi niño enfermo, lo envío con las ampollitas para el colegio, lo envío para un entorno hacia afuera, pues a medida que mi hijo, mi hija tenga contacto con los demás personas y con los ambientes, pues va a tener la capacidad de generar el contagio de la enfermedad. Entonces, en ese contexto, debemos entender que la transmisión de los virus, principalmente de los enterovirus, las vamos a controlar de dos maneras: higiene y aislamiento. Es muy importante tener en cuenta estas cosas y entender también que si bien a quienes más afecta en el grupo de edad en el que más circula este virus es desde los 0 a los 5 años, se puede presentar en niños mayores entre 13 a 14 años. ¿Por qué? Pues porque son convivientes de entornos donde se favorece su transmisión. El niño que tiene un periodo de incubación, está apenas incubando el virus, tuvo contacto con su hermanito que lo tenía presente, él por convivencia en la misma casa se contagia y manifiesta los signos y síntomas al tercer, cuarto, quinto día. Y puede ser que solo presente una vesiculita, una lesioncita, y nosotros digamos, no, pues eso no es nada. Sí es, porque la presencia de una sola vesícula en el cuerpo de una persona que está teniendo contacto con los demás, pues hace que el virus persista y se vaya al ambiente. Importante a tener en cuenta de este virus. Este virus, una vez hace su proceso de incubación en la persona enferma, de sus heces y sus secreciones corporales, saliva al estornudar, toser y hablar, sale el virus expulsado al ambiente y no tenemos ningún control de ambiente, es decir, agua, jabón, desinfectante, pues entonces, ¿qué va a pasar? El virus se puede quedar allí hasta 2 semanas. Él es capaz de permanecer en el entorno hasta 2 semanas esperando una mano amiga que lo lleve de un lado a otro a una persona susceptible. Si bien es cierto, cuando se tiene todo el esquema de vacunas, se tiene un organismo inmunológicamente competente y se tiene contacto con el virus, el cuerpo es capaz de pasar mejor la enfermedad que quien no lo tiene. No sé, profe, si alguien levantó la mano en este momento. Pues las preguntas y demás al final. Sí, si alguno tiene preguntas, al final las respondemos. Listo. Listo, Muchas gracias. Entonces, ya vamos teniendo claro, es una familia de virus, es un virus que
no es un virus nuevo, es un virus conocido, por lo tanto sabemos que las medidas de control y de manejo de la enfermedad son adecuadas, se sirven para controlar el virus en la comunidad y en los individuos. Este virus, que ya saben cómo se llama, Coxsackie, es un virus que circula en ciertos periodos del año, es decir, es estacional. Hay unas condiciones ambientales que van a favorecer su circulación y que parte de las medidas para controlarlo son la higiene de manos y la higiene ambiental y el aislamiento de los enfermos. Que su periodo de incubación, ya sabemos, dura de 3 a 6 días. Entonces, desde la fecha de inicio de síntomas, cuando ya se presentan las vesículas típicas en la boca, en las manos y en los pies, vamos a pensar que el virus llevaba 3 días incubándose en el cuerpo. Es decir, el contagio no ocurrió el día en que se presentan los síntomas. El contagio ocurrió 3 días antes. ¿Cómo me contagié? Porque el ambiente, en ese ambiente, en este caso en el ambiente escolar, hubo la presencia de una persona que había contraído el virus, ya sea de forma directa, por contacto directo con los fluidos corporales de otro enfermo, o de forma indirecta, por contacto directo con las superficies de muñecos, salones, del entorno donde está la persona enferma. Entonces, 3 días antes tuvimos contacto directo o indirecto con el virus. El día del inicio de síntomas ya el virus lleva 3 días incubándose y el virus, todos los virus tienen una curva natural de crecimiento. Una vez nosotros tenemos contacto con un agente viral, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo empieza a defenderse. ¿Cuáles son esas primeras manifestaciones de defensa? Pues fiebre, malestar general. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico nos empieza a dar las alertas naturales. Venga, oiga que esto, aquí algo pasó, yo estoy en potencia generando todos los anticuerpos para defenderme de este nuevo agente que llegó a mi organismo, pilas porque algo está pasando. Entonces lo más seguro es que si su hijo presentó fecha de inicio de síntomas, ya la primera vesícula en boca, manos, pies, aunque sea unita, y 3 días antes venía con malestar general, ese es el periodo de incubación. Y a partir de ahí, los días de mayor contagio es el sexto y entre el quinto y sexto día. ¿Y cuántos días debe durar en aislamiento? Pues va a depender también de si su sistema inmune es competente o no, si se defiende bien o no. Puede durar entre 7 a 10 días, es decir, que el periodo completo de incubación de la enfermedad, recuerden, fecha de inicio de síntomas, cuento 7 a 10 días, pero ya sé que el virus venía incubándose 3 días antes, por eso el periodo completo es entre 7 a 14 días. Se esperaría que entre el séptimo y el 10º día ya la curva de crecimiento del virus empiece a bajar y el cuerpo empiece a recuperarse. Pero ojo, vamos a tener en cuenta unos signos de alarma porque si el menor o la persona que tiene la enfermedad, en este caso lo típico va a ser la vesícula más las otras que les voy a mencionar, no se encuentra libre de los síntomas, libre de las llagas, entre el 10º y el 14 día, hay que consultar, porque podemos estar incluso frente a otra enfermedad. Este virus, la manifestación en piel de las llaguitas se parece a otras enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades o diagnósticos diferenciales con los que el médico puede tener sospecha que si no es virus boca, mano, pie, ¿qué otra cosa puede ser? Puede ser varicela, puede ser herpes zóster. Por eso es muy importante que ante el indicio de un brote como es el que tenemos en el colegio y la manifestación de los signos que en este caso y síntomas que en este caso son las vesículas en piel, las más características y los demás síntomas, pues sospechemos de primera mano pues del virus mano boca pie porque está circulando en el salón.
Pero si las medidas tomadas de aislamiento y de recuperación en esos días del 7º al 10º día no permiten que la persona enferma supere la enfermedad, entonces hay que ir al médico. Que yo ya fui al principio, pues hay que volver, porque se esperaría que en la curva natural de ese virus, en su comportamiento mientras crece, se incuba, da toda la sintomatología y el cuerpo se recupera y decrece, no pasen más de 14 días. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Acuérdense, desde la fecha de inicio de síntomas de que yo identifiqué la presencia del virus en mi hijo o en otra persona, más o menos me voy 3 días antes y cuento 7 días más. Ahí estarían los 10 días exacticos de incubación, pero sabemos que en algunas personas puede persistir hasta un más. Importante que lo tengamos en cuenta, que esto se debería superar en máximo 14 días después de la fecha de inicio de síntomas. Si el adulto que presenta los síntomas y las llagas no lo supera en ese periodo, podría estar cursando otra enfermedad, otro virus que también manifiesta ese tipo de ampollitas, pero tiene otro manejo médico y tiene otros periodos de incubación. Principalmente, ¿cuáles? Varicela y herpes son los diagnósticos diferenciales que tenemos presentes. ¿Qué otros síntomas puede tener? Pues fiebre, las llagas o ampollas en la boca, lenguas, encías y al interior de las mejillas, muy importante que lo tengamos en cuenta. La erupción puede ser planita, pueden ser manchitas rojas planas en la palma de las manos, las plantas de los pies, y a veces se convierten en ampollas. No siempre van a ser ampollas porque algunos sistemas inmunológicos son más inmunocompetentes y pueden mantener ese sistema inmunológico mucho más controlado el virus mientras está cursando la enfermedad. No quiere decir que porque las ampollitas son planas, entonces no tiene la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante acudir al médico, quien es el que nos va a ayudar en el contexto del brote a identificar si realmente estamos frente al virus mano, boca, pie o si el niño está cursando con otra enfermedad. Dolor en la garganta, en la cabeza, fatiga y malestar, pérdida de apetito, y pueden aparecer llagas o ampollas en otra parte del cuerpo, principalmente en las nalgas o los genitales. ¿Y esto por qué? Porque como las ampollitas se llenan de líquido y que es el proceso inflamatorio natural de la evolución de la enfermedad, pican mucho, el niño se rasca y se rasca en otro sitio del cuerpo, entonces ahí donde él se rasca, ahí se va a implantar el virus y va a empezar a crecer. Entonces, importante evitar que se sobreinfecten estas lesiones. Por eso es muy importante mantener unas medidas de higiene a lo largo del día, durante este periodo de la enfermedad, para que evitemos una sobreinfección de esta enfermedad. No existe un tratamiento específico ni vacuna. Se recomienda aliviar los síntomas con analgésicos que no contengan aspirina, anestésicos tópicos para las llagas bucales principalmente, pues porque al ser una zona húmeda es aquella que que más tiempo va a tardar en superar las lesiones, porque es una zona húmeda que todo el tiempo está expuesta la mucosa a la humedad y por eso se puede demorar. Las llaguitas que más se demoran, las vesículas que más se demoran son las de la boca. Y la enfermedad, vuelvo y repito, se resuelve entre 7 a 10 días después del inicio de síntomas y pues lo importante es reconocer que si no se están aliviando los síntomas, hay que volver a consultar al médico. De acuerdo a las recomendaciones del pediatra, de la Secretaría de Salud Departamental, pues se recomienda abundante líquido claro al paciente, alimentos fríos y blandos, un analgésico tipo acetaminofén o un antihistamínico según la recomendación médica en intervalos de 4 horas en el periodo más crítico, que es cuando se está incubando y en esos primeros días donde es más infectante y tiene más sintomatología. Y adicionalmente se recomienda lavar la boca del niño 3 veces al día.
con un antiséptico tipo benzidamina o clorexidina para mantener esa flora bacteriana, que no se nos vaya a sobreinfectar las vesículas de la boca. Se recomienda también bañar al menor 2 veces al día con agua templada, agua al clima, tibia, y jabón de glicerina. Esto porque los niños sudan, las vesículas pues expulsan un líquido incómodo, además para evitar que le dé ese picor, que no se aguante y se empiece a rascar por todo lado y le aparezcan las vesículas en otras partes del cuerpo. Entonces recomiendan el baño. Ojo, no es baño con agua fría, con agua súper caliente, es un agua tibia, templadita, para mantener la temperatura corporal y la higiene, siempre pensando en evitar que se infecten, sobreinfecten estas lesiones. Y en caso de presentarse esa infección, pues aplicar un ungüento correspondiente. Esto siempre debe estar guiado por las recomendaciones del médico. Entonces, si bien acá les estamos dando unas recomendaciones generales, pues será el médico el que defina, en el caso de su hijo, cuando si tiene la enfermedad, quién define cuál es la ruta terapéutica. Pero vuelvo y repito, principalmente es higiene, cuidado en casa. ¿Cómo se contagia? Entonces ya les decía, pues es un virus que vive, que se incuba, al ser un enterovirus, que se incuba en todo el sistema gastrointestinal, y cuando la persona contagiada tiene expulsión de sus gotas al hablar, cuando yo hablo en este momento, este computador está siendo objeto de las gotículas, microgotas que yo expulso al hablar. Entonces, al hablar, esas gotículas en el ambiente quedan y tienen ¿qué? Pues el virus. Entonces, en gotas respiratorias, en heces, saliva, en los líquidos de la ampolla. Por eso vuelvo y repito, si el menor se rasca una ampollita y se rasca en otro lado, pues ahí en ese otro lado, principalmente genitales, van a aparecer las ampollas. Al tocar objetos y superficies, ¿por qué? Porque al estar en contacto con mi cuerpo, mis secreciones, si el niño se mete el dedito a la boca y va y toca un juguete, pues ahí acaba de traspasar el virus de su cuerpo hacia ese objeto inanimado. Y llega otro niño y se mete ese juguete a la boca, pues aquí lo acaba de incubar. Vuelvo y repito, los virus no andan por el aire esperando a ver pegarse y si no, ellos necesitan unos vehículos y necesitan una persona enferma que una vez lo incuba, lo expulse a través, en este caso, de las gotas respiratorias, las heces, las salivas y los líquidos de las ampollas hacia el ambiente. Y ya saben, si ese ambiente no tiene descontaminación, agua, jabón y desinfectante, y en el caso de las manos, agua, jabón, fricción mínimo durante 20 segundos para eliminar ese virus, el virus puede durar hasta 2 semanas esperando un contacto indirecto para llegar a un organismo. Al tocar las heces de la persona infectada, cuando se cambian pañales, y recuerden, siempre debemos tener la etiqueta de la higiene, antes y después de comer, antes y después de entrar al baño, antes y después de tener contacto con los fluidos corporales de personas enfermas. Por eso en casa debemos también considerar todas las medidas de higiene. Si tenemos el menor en casa, enfermo, y otros niños, para evitar la contaminación en nuestro entorno, pues hay que tener todas las precauciones. Antes y después de comer, antes y después de preparar alimentos, antes y después de manipular mascotas, antes y después de manipular las secreciones, principalmente cambio de pañales y heces del menor, es importante hacer la higiene de manos. ¿Y qué pasa con ese entorno? Pues ya saben, ese entorno debe ser susceptible de higiene y descontaminación, agua, jabón, desinfectante. ¿Qué desinfectante se recomienda? Ahorita vamos a ver cuáles son los que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, que todavía es muy efectivo en la comunidad. Si se usa bien, vamos a tener un buen control ambiental de estos virus. Recuerden, el niño es más contagioso durante la primera semana porque
acuérdense que está en ese periodo de incubación y en ese tercer día de la fecha de inicio de en el día de la fecha de inicio de síntomas ya lleva 3 días incubándose y cuando llegue al sexto día, ese periodo es el más infectante. Aunque ya les decía, algunos niños pueden tener persistencia de la presencia del virus viable para contaminar a los demás, aunque ya esté pasando su enfermedad, hasta 14 días. Por eso es muy importante que el niño regrese a su contexto habitual, a su entorno escolar, cuando ya no tenga presencia de las vesículas ni en la boca, ni en las manos, ni en los pies o de donde las tenga. En caso de que el hijo presente alguno de estos síntomas, pues es importante acudir al médico, ya les decía, porque así como podemos estar frente al virus mano, boca, pie, podríamos estar frente a una varicela o frente a un herpes zóster que tiene otro manejo o frente a otro tipo de virus. Importante recibir el diagnóstico y las recomendaciones de manejo. Se recomienda no enviar al niño o la niña al colegio hasta que tenga la incapacidad. Por alguna razón yo no lo llevé porque es que yo ya he tenido 3 niños y esta es mi 4ª niña con esa enfermedad. Listo. Se asume el periodo preventivo por salud pública recomendado de 10 a 14 días hasta que desaparezcan los síntomas completamente, como el periodo de regreso a las actividades de la vida cotidiana. Siempre el regreso será cuando el niño esté libre de enfermedad. Esta medida pues es crucial para proteger a toda la comunidad educativa. Prevención. He venido hablando mucho de eso, lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Las personas en casa que no estén enfermas también deben intensificar las medidas de higiene, porque si yo tengo a mi chiquito en casa, pues él está circulando por todo el entorno, yo no lo voy a tener encerrado, pues entonces vamos a intensificar la higiene en casa. También la ropa de cama, la ropa del menor, se recomienda que tenga un lavado aparte porque directamente tiene contacto con el virus. Al tenerlo mi hijo, pues todo lo que tiene en contacto directo con él ya saben que mantiene el virus, entonces se recomienda que toda la ropa de casa que sea del menor y de cama, toallas, no se compartan, porque si yo comparto la toalla con mi hijo, pues puede que me dé el virus, o sea, el virus, al ser un virus que puede contagiar a cualquier organismo, puede darle a adultos susceptibles y a otros niños dentro del hogar. No es común que repita, pero va a depender del momento inmunológico en que esté la persona. Si en ese momento está con las defensas inmunocomprometidas o tiene una enfermedad que lo compromete, al tener contacto directo con el virus puede manifestarlo. Lo que dice la literatura es que el virus no vuelve a repetir porque el organismo es capaz de tener una huella inmunológica. Sin embargo, en personas con compromiso inmunológico puede volverse a presentar. Lo que pasa es que no se va a presentar con la misma intensidad de los síntomas, pero se puede volver a presentar porque depende de ese compromiso inmunológico. Y aquí es muy importante que entendamos que toda persona adulta, adolescente, aunque no esté en este primer momento de la vida, de los 0 a los 14 años, que tiene contacto directo con el virus, podría llegarse a infectar también. La desinfección diaria de áreas comunes, objetos compartidos como juguetes, mesas, colchonetas, es importante agua y jabón y luego una solución de desinfectante. Lo que dice la OPS es que todavía el hipoclorito de sodio es un desinfectante que sirve en la comunidad, sin embargo, no estamos como promoviendo un producto específico porque cada institución tiene un protocolo que le permite pues responder a este caso. El hipoclorito en casa funciona muy bien siempre y cuando sea agua, jabón y el hipoclorito. Recuerden que las superficies se deben limpiar, pueden ser con un pañito, lo desechamos y le pueden aplicar el desinfectante. Pisos, paredes, baños, desinfectante hipoclorito funciona muy bien.
En superficies más delicaditas pueden usar otro tipo de desinfectante tipo alcohol, pero previamente hay que limpiar, ¿cierto? Siempre la limpieza y desinfección, el desinfectante funciona muy bien siempre y cuando utilicemos previamente la limpieza. Importante, las personas que hacen el aseo, que están en contacto directo con las secreciones, pues higiene, agua y jabón, 20 a 60 segundos para garantizar que sus manos, una vez tuvieron contacto con estas superficies, no van a seguir teniendo alguna persistencia del virus. Evitar contacto cercano entre niños enfermos y sanos, limitar abrazos y besos y evitar compartir utensilios como vasos, cubiertos, pañuelos, botellas o alimentos. Por eso es muy complicado que los niños estén, los menores en el colegio y no compartan ningún gesto, ningún utensilio. Un niño en el colegio, que es un ambiente natural de compartir, pues va a querer estar con los otros, jugar, tocarse. Entonces, por eso la medida de cuidado en casa y en casa. Otros niños convivientes con el menor enfermo, pues hay que tener las mismas precauciones. Así mi hijo tenga 15 años, ya, no, es que la de la secretaría dijo que hasta los 13, no. Si tiene 15 años, 16 años y tiene un contacto directo con mi hijo enfermo, le da el mismo vaso el agua, se le come el sobradito de comida, él puede transmitirle el virus, porque acuérdense que el virus de las secreciones a el entorno, y si yo tengo contacto directo con ellos, pues me voy a contagiar. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta en ese contexto y que podamos minimizar los riesgos también en casa. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca constantemente. Se deben cubrir al estornudar o toser. Ya saben, porque es un enterovirus, él vive en el sistema digestivo, por eso las vesículas en la boca, y a veces son imperceptibles. Entonces no se ve la lesión en la boca, están las lesiones muy evidentes en manos y pies o en otras zonas como las genitales por la rasquiña y el paso a otra zona, pero no se ven muy evidentes en boca. Así usted no las vea, algunas lesiones pueden estar en la boca. Y por eso cuando la persona enferma estornuda, tose, expulsa gotículas, ahí está dejando en el ambiente el virus. Aislar a los niños con síntomas. Ya saben por qué las síntomas de fiebre. Es que tiene fiebrecita, tiene tosecita. Bueno, mamá, papá, cuidador, docente. Ese niño con fiebre puede estar en esos primeros 3 días de incubación del virus o puede estar cursando otra enfermedad también, porque en esta época tenemos otros virus que también circulan. Entonces, dejémoslo en casa esos 3 días, 3, 4 días. Si no manifiesta la enfermedad, mano, boca, pie, pues entonces tenemos el protocolo de regreso. Ideal que los papás en ese periodo de esos 3 días de enfermedad, de malestar general, lo lleven al médico para el diagnóstico. Y ojo, que cuando los lleven al médico les digan, nosotros tenemos el brote presente del virus mano, boca, pie en el colegio, para que el médico también tenga claro el origen de esa sintomatología, porque no es lo mismo que en cualquier otra época del año a mí me llegue mi hijo con síntomas de fiebre y algunas lesioncitas poco visibles, a que si a mí en la consulta me dicen, pero doctor, en el colegio otros niños del salón de mi hijo han tenido el brote, porque eso va a guiar el origen de esa sintomatología al momento en que yo le haga la revisión. Por eso es importante esta educación a docentes, padres y niños. A los niños hay que explicarles en qué enfermedad estamos. Los sanos, los que todavía no han presentado la enfermedad, pues entonces educarlos sobre la presencia del virus, que es un virus que se transmite por las gotas, por las heces, que debemos intensificar la higiene de manos y la higiene ambiental, que hay que evitar compartir alimentos, hay que evitar compartir la botella de agua. Es muy común que los niños en su botella de agua se la compartan a 5 más y ahí está adquiriendo, si lo compartió con una persona enferma que está en su periodo apenas de incubación, ahí se acaba de pasar. Entonces, importante enseñarle a los niños todas estas medidas de precaución y que ante la presencia de alguna vesícula o ampollita en manos, boca, pie,
aunque no tenga los otros síntomas, porque ya saben que depende de si mi organismo es inmunocompetente o no, si yo tengo capacidad de defenderme bien contra los virus del ambiente o no, que eso es individual, esa es la capacidad individual de las personas. Entonces, puede ser más grave o menos grave, pues más manifestación, tener más extensión las vesículas o no, pero que ante la presencia de una ampollita podemos estar frente a todo el proceso de enfermedad de este virus y que se deben llevar todas las medidas de precaución importantes y evitar compartir objetos personales y el hacinamiento en los salones. Si el docente identifica un caso, se debe comunicar con el padre de familia para que retire al niño a su entorno, no acuda a clases y que curse la enfermedad en su domicilio. Es más viable cuidar a un niño enfermo que cuidar a 50 niños. El caso de haber más niños en el entorno familiar, ya he hablado de eso, es importante tener todos los cuidados en el entorno familiar, aislamiento, no compartir objetos, no compartir ropa de cama, ropa de baño, no compartir alimentos con el niño enfermo, a mantener ese entorno de limpieza y desinfección constante, principalmente en los sitios comunes, el baño, la cocina, el entorno donde está el niño, aseo diario y todos los cuidados que ya hablamos del menor. El enjuague bucal, el aseo de la boca 3 veces al día, ojalá el baño 2 veces al día para minimizar esa sensación de picor y de disconfort, y ante la presencia de otros síntomas de malestar, de acuerdo a las recomendaciones del médico, pues llevar todo este alivio de síntomas con medicamentos recomendados para el niño. El virus es muy contagioso, no provoca la muerte ni la discapacidad, pero ojo, como se puede confundir con la varicela y con el herpes zóster, que tiene otro periodo de incubación, que tiene otras complicaciones, que tiene otros cuidados, siempre es muy importante llevar al niño con estas lesiones al médico, que sea el médico que nos diga que efectivamente estamos cursando con un virus mano-boca-pie y no con otro agente como varicela y herpes zóster que va a tener otro manejo distinto. Garantizar cada 3 horas el lavado de manos en menores sanos, por eso no solamente en la comunidad educativa y en la comunidad del hogar nos debemos centrar en el enfermo, y listo, el enfermo ya sabemos qué hacer con él, con todo su entorno, con toda su ropa de cama, con todo en casa, en el colegio, la intensificación de la higiene ambiental, pupitres, sillas, juguetes, todo esto ya lo tenemos claro. Pero, ¿y los sanos hay que recordarles que también son susceptibles porque el virus está presente en el ambiente, entonces hay que cuidarlos, que se hagan los talleres de higiene de manos de manera constante, que identifiquen y reconozcan los signos de alarma, que identifiquen y reconozcan la importancia de la higiene ambiental y el cuidado en esta enfermedad. Pues la información y la educación y la comunicación, que es lo que estamos haciendo ahora, y verificar esquemas de vacunación en los menores y en los hogares, porque ya saben, un niño que tiene todo el esquema de vacunación completo, aunque este virus en particular no tiene una vacuna específica, sí hace que el organismo tenga la capacidad de defenderse mejor ante este enterovirus, que si no tiene un esquema de vacunación completo, pues su reacción ante este virus puede ser diferente. En caso de presentarse varios casos, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y de los distintos expertos a nivel mundial, cuando se han presentado brotes de este virus, recomiendan que más del 10% de la población afectada se contemple el aislamiento de todos los niños de ese salón porque pueden estar en periodo de incubación. Entonces, esta decisión, ¿quién la toma? La toma la autoridad de la institución educativa, porque es que debemos proteger a la comunidad. Si yo empiezo a tener 5, 10 niños de 50, ojo, porque esto no es normal. Nuestras medidas entonces de aislamiento, de cuidado ambiental no están funcionando, y para proteger a esos otros 40, a esos otros niños, hay que entonces
recomendado enviarlos una semanita para que en ese periodo de incubación, pues los que no se iban a enfermar no se enfermen y los que están enfermos en periodo de incubación, pues manifiesten la enfermedad y se queden en cuidado en casa. Se sugiere pues el cierre de una semana en el salón, donde se presenten varios casos al mismo tiempo, porque quiere decir que está circulando el virus y voy a proteger a los que no están enfermos todavía, y hay que hacer seguimiento diario de los pacientes para verificar el estado de salud. Por eso, papitos, cuidadores, docentes, nosotros les vamos a solicitar que nos envíen la información de su hijo, el nombre, el documento de identidad, el cuidador, el nombre de contacto, qué síntomas presenta, qué EPS tiene, la fecha de inicio de los síntomas, qué edad tiene, porque esta información se envía un censo diario a la Secretaría de Salud Departamental, al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, y si lo requiere la Secretaría de Educación, con todas estas medidas, con todas las evidencias de la implementación, de las campañas de comunicación, de los aislamientos, cuando así lo requiera, de los envíos de los niños a casa en las semanas de periodo de incubación si tenemos un contacto mayor al 10%. Este valor del 10% no es un valor único, o sea, el 10%, si yo tengo 2 niños en un salón de 10, ahí ya tengo más del 10%. Entonces, para proteger a esos 8 que no se me han contagiado, la recomendación es mándelos todos a casa, espere el periodo de incubación, y los que no se iban a enfermar porque no tuvieron contacto con ese ambiente justo el día que estaba en el periodo de mayor pico, no se van a enfermar, pero déjelos en casa de manera preventiva. Es como la recomendación. La Secretaría de Salud no tiene un valor específico, pero esto es lo que dice la literatura y lo que dicen los expertos. Más de 2 o 3 casos en un salón donde yo puedo identificar unas condiciones de convivencia que son propicias para el contagio del virus, se deben tomar las medidas de aislamiento y de cierre al menos de una semana para cuidar al resto de la comunidad. ¿Cuándo se debe acudir a los servicios de salud? Pues siempre que apenas aparezcan los síntomas, en la fecha de inicio de síntomas, es recomendable que si usted ve a su hijo o al menor que cuida con síntomas, el principal, las vesículas o las llaguitas en boca, pies, en boca, manos y pie, aunque tenga leve los otros síntomas o no los presente, llévelo al médico para que él nos dé la certeza de que estamos frente a este virus y no frente a una varicela o frente a un herpes, que son otros virus con manejo diferencial. Si definitivamente no lo llevamos, no lo pudimos llevar al médico en ese primer periodo desde incubación, desde la fecha de inicio de síntomas hasta el 6º día, pero empezamos a ver que el menor no toma bebidas de manera habitual, empieza a no comer. Ellos por general pues van a tener molestias para comer porque obviamente unas lesiones en la boca les generan mucho disconfort, mucho malestar, pero uno sabe que ellos reciben ciertos alimentos, reciben ciertas comidas blandas, no comidas calientes porque les van a generar muchas más probabilidades de lesión. Entonces, si vemos que empieza a disminuir su ingesta, y más de líquidos, ya no está consumiendo líquidos, ese es un signo de alarma. Ay, que es que está muy grande, que tiene 13 años, que tiene 14 años y que entonces él verá que come. Ojo con eso. Ante la presencia de esta enfermedad, si el niño empieza o el menor de edad empieza a tener menos apetito y a no recibir líquido suficiente, es momento de llevarlo al médico, aunque ya lo haya llevado. Si el niño es muy pequeño, tiene menos de 6 meses, sí o sí lo deben llevar, porque hay niños menores de 1 año en los hogares que por esta convivencia, por este contexto en el que hemos hablado, que el virus persiste y permanece en el ambiente, y si no se tienen todas las condiciones de higiene y de barrera, se puede contagiar a otros. Niños menores de 1 año, 6 meses, se llevan al médico siempre que se presente algún síntoma. Si el niño no está alerta, no responde, si está muy dormido, si le tenemos todos los cuidados, pero está muy dormido, no es lo habitual, entonces hay que llevarlo al médico. Si la fiebre dura más de 24 horas,
Está bien que puede tener picos de fiebre, está bien que le pueden estar dando el antihistamínico o el acetaminofén, pero si a pesar de ello la fiebre no os mejora, a los 3 días hay que volver al médico. Si los síntomas en su totalidad 10 días, 14 días, no han mejorado, todavía sigue teniendo las lesiones, principalmente las de la boca, hay que llevarlo al médico. Y si previamente reconocemos que el niño tiene un sistema inmunológico débil, porque tiene otra enfermedad, porque lo estamos cuidando por otra condición de salud, no podemos esperar a ver qué pasa con el virus, porque nos dijeron de la Secretaría de Salud que eso no era mortal, que no pasaba nada. Ojo, si el niño tiene una enfermedad de base o una enfermedad que en la que estaba cursando en ese momento y le dio el virus, hay que llevarlo al médico. En conclusión, entonces, tenemos un virus boca, mano, pie, que es un virus silencioso. Ya sabemos cosas claves de este virus. La persona enferma lo incuba sin síntomas durante 3 días, o sea que todas las personas en contacto durante esos 3 días de incubación y todo ese ambiente durante esos 3 días fueron susceptibles de recibir el virus y por eso es el periodo más contagioso hasta el 6º, 7º día. Y que ya llega una etapa de resolución de la enfermedad que se logra cerca al 7º y 14 días en los casos pues más extremos, que no es mortal, pero se puede confundir con otros diagnósticos como varicela y herpes zóster que tienen otro manejo, por eso es importante llevar al niño al médico. Y que la manera en que vamos a controlar este virus para que los que no se enfermaron no se enfermen, pues es dejando el niño en casa. Importante, signos de alarma, fiebre y malestar general persistente y pérdida de apetito y no ingesta de líquidos, somnolencia exagerada, no es el comportamiento normal del niño cuando está enfermo, hay que llevarlo al médico. No podemos permitir que eso evolucione a otras complicaciones derivadas de la presencia del virus. Evitemos más contagios, no enviando a los niños a clases si tienen síntomas. Recuerden, es que estoy en el día 10, ya cumplí 10 días, pero el niño sigue con las llagas en la boca. Papá, cuidador, vamos a llevarlo al médico porque ya debe haber superado la enfermedad y durante el tiempo en que las llaguitas estén activas, que las vesículas estén activas, él puede transmitir la enfermedad. Reforzar la limpieza y desinfección, ya hablamos los momentos, tanto en casa como en el colegio, y promover el lavado de manos frecuente y la conciencia sobre la circulación del virus en nuestro entorno a los que no se han enfermado. Ellos también deben conocer y el mismo niño enfermo debe conocer cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás. De mi parte y del Grupo de Vigilancia en Salud Pública, agradecerles el espacio. Pues en este momento ya termino la intervención y quedo muy atenta a cualquier otra inquietud o comentario que ustedes tengan. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. De verdad que es muy valioso lo que nos ha explicado y las dudas que nos haya aclarado durante todo este periodo. Si alguien desea o tiene alguna consulta para la doctora, pues levanta la manito para irle asignando el turno. Bueno, mientras de pronto si alguien se anima, también quiero informarles de que los niños desde la institución estuvieron viendo esta conferencia. Entonces me parece importante que ustedes sepan que ellos también estuvieron conectados viéndola para que ellos también absorban esta información y puedan pues saber tomar esas medidas de precaución y que ustedes desde casa también les refuercen esa información que han recibido el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, yo creo que quedó todo muy claro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia también con todos nosotros, esa explicación tan clara. A todos los... bueno, bien, me alegra que todo haya quedado claro. A todos los papás y acudientes, muchísimas gracias. Los profes que también están... bueno, tenemos una consulta. Angie Paola, bien pueda. Sí, señora, buenos días. Muchas gracias por la información y tengo una pregunta.
En el momento de presentarse un caso, ¿qué es lo recomendable? ¿Ir primero a urgencias o ir por consulta al día? Esa es mi pregunta. Pues generalmente le van a hacer la atención por la consulta. Solamente se considera una urgencia cuando tenemos los signos de alarma, fiebre persistente por más de 24 horas que no cesa, somnolencia, deshidratación, inapetencia, que el niño no nos haya consumido ningún alimento, ningún líquido como lo hace de manera habitual y que presente otro síntoma, pues un dolor adicional que no es típico de la enfermedad, eso sí sería una urgencia. Ya para el manejo como tal de la enfermedad con los y síntomas convencionales, que son las vesículas en la boca, en las manos, en los pies, la fiebre, el malestar general, se recomienda que hagan la consulta al día, pues para que no generen toda esa ruta de la emergencia, porque no es una emergencia, solamente es emergencia ante los signos de alarma que le acabo de mencionar. O si su hijo previamente tiene tiene una condición previa que hace que sea urgente su atención, pues porque, por ejemplo, tiene una enfermedad de base distinta que lo hace más vulnerable, ahí sí se configuraría la urgencia. Bueno, señora, muchas gracias. Pero es muy importante el mensaje y gracias Angie Paola por la pregunta que debemos tener en cuenta. Sí es necesario que los niños tengan atención médica, porque sabemos, como lo he mencionado, que podríamos estar ante el virus mano-boca-pie o ante otro virus que tiene otra condición, otro manejo y otros periodos de incubación que son necesarios que el médico nos reafirme el diagnóstico de este virus. Entonces, sí, la recomendación desde la Secretaría de Salud Municipal es que los niños sean atendidos y valorados por el médico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. De verdad agradezco su presencia, doctora Ángela, la presencia de todos ustedes, padres y docentes que se pudieron unir a esta charla. Em, Entiendo que por la hora puede llegar a ser difícil, habrán algunos que están trabajando, por ese motivo esta conferencia quedó grabada para poderla rotar para los otros papás que sabemos que están interesados, pero que de pronto por razones laborales no les fue posible unirse a esta hora. También quiero darles el parte de tranquilidad. Nosotros tenemos el acompañamiento de la doctora Ángela durante todo este proceso. Desde la semana pasada nos estuvimos contactando con ella. Ellos han estado muy pendientes del proceso dentro de la institución. Como ella les indicó en parte de la conferencia, nosotros les tenemos que enviar a ellos todos los reportes de los contagios que se van presentando, los nexos que tienen con familiares y demás, para que ellos puedan hacer también su parte en esta cadena que tenemos acá. Importante el hecho de que no es un virus nuevo, o sea, no nos alarmemos. Yo les entiendo que en algunos casos uno siente ese temor, nos quedó a todos de parte del COVID, después de la época del COVID, nos quedó esos temores de que de pronto otra vez algo así. Es muy probable que hasta nosotros mismos hayamos tenido la enfermedad cuando éramos niños. Digamos que en esa época no había información ni nada, o sea, nosotros pasábamos y no nos dábamos ni cuenta de qué estaba sucediendo. Pero ahorita que tenemos todas las herramientas, pues cuidémonos, tengamos presente todas esas normas de seguridad y bioseguridad para este virus en específico y contáctense con nosotros cada que tengan alguna duda o pregunta, ¿cierto? No alarmemos, mejor consultemos, aclaremos dudas y aprendamos sobre todas estas situaciones que se nos va presentando. Una cosa, mi profe, antes de que se retiren, es cuando ustedes, que son nuestros ojos en la comunidad, se dan cuenta que otro jardín, que con la vecina, les comentan que hay otro sitio en donde está ocurriendo el brote, por favor, infórmenos a través de las personas, de los docentes del colegio, informen, ve, un vecinito tiene
también tiene el virus y mira que no están haciendo lo mismo que hicieron en nuestro colegio. Infórmenos. La información es lo que nos permite contener el virus. ¿Por qué tenemos tan desbordado el virus? Porque no se implementaron las medidas adecuadas de aislamiento, higiene ambiental en los primeros casos y por eso estamos desbordados, no solamente en el municipio, sino en todo el departamento y a nivel nacional, pero esto se controla con las medidas que acabamos de mencionar. Y si todos somos los ojos de nuestra comunidad, créanme que esto lo podemos superar de mejor manera porque qué mejor que tener el beneficio del colegio, el beneficio de la entidad educativa donde los niños se forman y nosotros podemos hacer nuestras actividades con seguridad también para el sustento de nuestras mismas familias. Si hay una alerta en salud pública que supera este brote, ya las medidas van a ser otras. Entonces, ojalá podamos hacer todo a nivel local como debe ser para minimizar el riesgo. Créanme que desde salud pública siempre estaremos pensando en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, la protección de los más vulnerables y no dudaremos en generar las acciones correctivas que se requieran para evitar contagios masivos. Entonces, ojalá podamos ser esos ojos de la comunidad y acoger esto con mucha responsabilidad, cariño, porque en la medida en que nuestra comunidad educativa esté protegida, pues también el bienestar que eso nos trae a nosotros. Bueno, profe Lucy, ¿tienes algún comentario final? No, Mónica, realmente pues extendiéndole los agradecimientos a Ángela María, como tú lo manifestabas, tratamos en la medida de lo posible que los chicos pudieran tener como acceso a toda esta información. Estamos sincronizados desde grado primerito hasta grado quinto. Y pues ellos también, ahorita que decían, quien tenga preguntas, levanten la mano, ellos aquí también iban levantando la mano y demás, porque digamos que ellos son los que más inquietan ante la situación, ¿cierto? El ver a un amiguito, el escuchar que de pronto alguien tiene, a veces como, profe, no, eso es la picadura de un zancudo, esto fue un zancudo, yo no tengo eso. Genera, ¿cierto? Como esas alertas ante la situación, pero realmente es eso, todos informarnos, educarnos, porque muchas veces no sabemos, ¿cierto?, cómo direccionar las cosas o alarmarnos o nos alarmamos ante la situación y no lo sabemos manejar. Y realmente, como lo decíamos nosotros en los comunicados que enviamos a los papás, la prevención no es solamente en la institución, la prevención es un trabajo que se hace casa, colegio, porque pues, como lo manifestaba la doctora, es un virus que realmente en cualquier entorno lo podemos tener, ¿cierto? En cualquier entorno puede ser un foco de contagio y la idea es que el colegio sea el ambiente más sano posible para los niños, pero la prevención no es solamente de nosotros, sino de todos de manera general. Así que nada, agradeciéndole a los papás también que se conectaron, siento que eso habla mucho del sentido de pertenencia y la responsabilidad que tienen con sus hijos y con la institución. Y pues como Mónica lo menciona, también sabemos que hay otros que por diferentes motivos o razones no se presta, ¿cierto? Como para poder conectarse, pero sí la idea es poder ser un foco informativo positivo para prevenir situaciones más adelante. Muchísimas gracias a las dos por la gestión y por este espacio para nosotros como institución. A ustedes muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, estén muy bien y que pasen un feliz resto de día. Mónica, ahorita te puedo llamar. Listo, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy buena información.